Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, pensé que por fin mi vida iba a empezar de verdad. Pero esa noticia encendió la furia del hombre que más debía cuidarme. Y lo que pasó después, entre las paredes de nuestra casa, y luego en un hospital público. Te juro que todavía me cuesta decirlo en voz alta. Comenta de qué ciudad me escuchas, corazón, porque este relato duele, pero puede salvarle el alma a alguien. Me llamo Eulalia Benítez Rojas, aunque en el barrio todos me dicen Doña Lali. Tengo 77 años, y hoy te hablo desde mi cocinita, en un pueblo tranquilo cerca de Úbeda, en Andalucía, donde llevo media vida aprendiendo a respirar sin miedo. Créeme, lo que me tocó vivir parecía imposible, hasta que lo viví. Ahora mismo estoy batiendo una masa de bizcocho de aceite de oliva, con ralladura de limón, de esos que perfuman toda la casa, y te devuelven el hambre de vida. El sonido de la varilla contra el bol es como un reloj. Me recuerda que sigo aquí. En esta mesa, con el mantel floreado y la radio bajita, encontré la paz que me robaron de joven. Esta cocina es pequeña, sí, pero es mía. Y cuando digo mía, lo digo con el orgullo de quien tuvo que ganarse cada rincón a pulso. Porque yo no nací en paz. Yo nací en una familia donde la calle veía una cosa, y dentro de casa se vivía otra. En mi pueblo de infancia, por la zona de Jaén, todos conocían a mi padre, don Román. De cara al público era un hombre serio, de palabra, de misa, de esos que saludan con firmeza, y te miran a los ojos, como si fueran rectos. En la plaza lo respetaban. En la iglesia lo llamaban hombre trabajador. Y a mí, de niña, me enseñaron a callar, a bajar la mirada, a no contradecirlo. Pero puertas adentro, la casa era un sitio donde el silencio tenía filo. Éramos 3 hermanos. Yo la mayor. Mi hermano menor, Isidro, y mi hermana chica, Mariela. Mi madre, Carmencita, vivía como si tuviera siempre un vaso en la mano, a punto de caerse. Caminaba despacio, hablaba bajito, pedía perdón incluso cuando no había hecho nada. Recuerdo sus manos, ásperas, agrietadas de fregar y de lavar ropa ajena, para completar lo que entraba. Y recuerdo algo más, sus ojos pendientes de cada ruido, como si los pasos de mi padre fueran un aviso de tormenta. Cuando el coche de mi padre doblaba la esquina, la casa cambiaba de aire. La sopa tenía que estar en la mesa, los zapatos alineados, los niños quietos, una cucharilla fuera de lugar era un motivo. Una risa alta era una falta de respeto. Y lo peor es que después, él se sentaba como si nada, como si no hubiera pasado nada. Esa normalidad falsa te va rompiendo por dentro, porque te hace creer que tú estás exagerando. Crecí ayudando a mi madre como si fuera otra adulta. Iba al mercado con ella, cargaba bolsas, cuidaba a mis hermanos, cosía dobladillos, limpiaba la casa. Y aún así, jamás era suficiente. Yo vivía con una sensación constante, como si estuviera caminando sobre cristal, intentando no cortarme. Y luego llegó la edad en que una niña deja de ser niña, para los ojos del mundo. No te voy a mentir, hay miradas que te hacen sentir sucia, sin que nadie te toque. Mi padre se volvió más controlador. Me vigilaba la ropa, me cuestionaba por qué me arreglaba, por qué tardaba en volver del recado, por qué saludaba a tal persona. Me prohibía quedarme hablando con amigas en la puerta. Me quería pegada a la casa, como si yo fuera un objeto que se guarda en un armario, para que nadie lo vea. Mi madre lo intentaba, a su manera. Me decía: no te quedes sola, no le respondas, aguanta un poco más. Esas palabras no nacían de maldad, nacían del miedo. Ella había aprendido a sobrevivir obedeciendo. Y yo estaba aprendiendo a desaparecer. Hasta que apareció alguien que me hizo sentir vista de verdad. Se llamaba Darío Montalvo. No era un nombre común en el pueblo, y por eso a todos les sonaba forastero, aunque no lo era. Trabajaba en una cuadrilla, ayudando en una almazara, y haciendo chapuzas cuando salía. No hablaba con grandilocuencia. Tenía esa educación tranquila de los hombres que no necesitan imponerse. Me hablaba como si yo tuviera opinión, como si yo fuera una persona completa, no una sombra. Nos cruzábamos en la panadería, en una esquina del mercado, o cuando yo iba a dejarle un encargo a mi madre. Y un día, en una verbena de verano, Darío me ofreció agua cuando me vio mareada por el calor. Ese gesto tonto fue como una puerta. Empezamos a vernos a escondidas, sí, no por vergüenza.
por supervivencia. En mi casa, enamorarse no era una alegría, era un riesgo. Darío soñaba con irse a otra zona, conseguir trabajo fijo, alquilar un piso pequeño, empezar sin gritos. Yo soñaba con lo mismo, pero con el corazón encogido, como si mi felicidad no tuviera permiso. Y entonces pasó. Una mañana me levanté con un nudo en el estómago, y un cansancio raro, distinto. No era solo sueño. Era como si el cuerpo estuviera sosteniendo algo nuevo. Las comidas me daban asco, olía el café y se me revolvía todo. Mis manos temblaban sin razón. Conté días, volví a contar, y el miedo me subió por la garganta, como humo. Cuando lo confirmé, me senté en el borde de la cama, y me tapé la boca para no llorar fuerte. Estaba embarazada. En mi cabeza se mezclaron dos cosas, terror y esperanza. Terror por mi padre. Esperanza porque en mi corazón yo sentía que esa criatura podía ser mi salida. Mi ya no más, mi motivo para romper la jaula. Se lo dije a Darío en un descampado detrás de unas casas viejas, donde se escuchaban las motos de lejos y el ladrido de un perro. Se quedó pálido, sí, pero no se fue. Me agarró la mano con una fuerza que todavía puedo sentir, y me dijo, «Nos vamos a casar. Voy a hablar con tu padre, de frente, como se hace». Yo le supliqué que no, que esperáramos, que buscáramos otra forma. Pero él, en su inocencia, creyó que los adultos se comportan como deberían. Creyó que hablar arregla cosas. Y mi padre. Mi padre no era un hombre que se arreglara hablando. El día que Darío fue a casa, yo estaba en la cocina, fingiendo que pelaba patatas con normalidad. Escuché su voz en el salón, educada, firme. Escuché cómo pedía permiso para hablar. Escuché el silencio de mi padre, ese silencio espeso que antecedía a lo peor. Luego escuché a Darío decir que me quería, que quería casarse, que iba a hacerse cargo. Y después escuché la voz de mi padre, demasiado calmada. Esa calma que no es paz, es amenaza. No, dijo, mi hija no decide esas cosas. Y tú, sales de mi casa ahora mismo. Darío intentó insistir, y yo apreté el cuchillo contra la tabla de madera, hasta que se me quedaron los dedos blancos. Después, la silla del salón se movió. Pasos pesados. La puerta. Darío salió. Y entonces, esos pasos pesados vinieron hacia la cocina. Mi padre apareció en el marco de la puerta, con la cara quieta, sin gritos, sin insultos. Se acercó despacio, mirándome como si yo fuera un problema que había que resolver. Me preguntó si era verdad que yo estaba viéndome con ese muchacho. Yo intenté mentir, pero mi voz tembló, y cuando él vio el temblor, sonrió apenas, como si ya supiera la respuesta. Esa noche, mi madre no cenó, se quedó mirando el plato sin tocarlo. Y yo, con la mano sobre el vientre, sentí algo que no había sentido nunca. No solo miedo, sino una certeza fría. Mi padre había entendido que yo estaba a punto de escaparme, y él no iba a permitírmelo. Al día siguiente, me llamó al salón. Mi madre se quedó al fondo, con las manos enlazadas, como si estuviera rezando sin mover los labios. Mi padre no alzó la voz, solo me miró fijo, y me hizo una pregunta directa, de esas que te cortan la respiración. Y yo supe, antes de responder, que mi vida acababa de entrar en el pasillo más oscuro. Me senté en ese sillón del salón como si me estuvieran sentando en un juicio, la tele apagada, las persianas medio bajadas, el reloj haciendo tic-tac, como si cada segundo fuera un aviso. Mi madre al fondo, pegada a la pared, con los dedos entrelazados tan fuerte que parecía que se iba a romper las manos. Y mi padre, don Román, de pie frente a mí, sin levantar la voz, con esa calma peligrosa, que solo he vuelto a ver en hombres que ya decidieron hacer daño. «No me hagas quedar como un tonto», me dijo. Y luego preguntó, directo, sin rodeos, como quien pregunta si falta pan en la alacena. «¿Estás embarazada?» En ese instante, corazón, entendí algo que me cambió la sangre. No estaba preguntando para saber, estaba preguntando para confirmar. Como si ya tuviera toda la historia escrita, y solo necesitara que yo firmara. Yo no quería hablar, no quería darle esa palabra. Porque a veces, la verdad en una casa equivocada no te libera, te condena. Pero mi garganta se cerró, mis ojos se llenaron, y mi silencio fue respuesta. Mi madre soltó un quejido pequeñito,
como una persona que se derrumba por dentro, sin hacer ruido. Mi padre ni la miró. Me miró a mí con una mezcla de desprecio. Y algo peor. Algo como orgullo herido. Como si yo le hubiera quitado algo que era suyo. Y ahí fue cuando lo dijo, despacio, frío. Esto se termina hoy. Yo sentí que el aire se ponía pesado. Me levanté para correr, para encerrarme, para hacer cualquier cosa. Pero él se movió antes que yo. No te voy a contar detalles, porque no quiero ensuciar tu cabeza con imágenes que yo llevo cargando desde hace décadas. Solo te voy a decir la verdad, limpia y dura. Me hizo daño. Me hizo daño con la intención de borrarme el futuro. Y en medio de ese terror, supe que mi bebé se iba. Lo supe de una forma que no se explica con palabras, como si el cuerpo se apagara por dentro, y el alma se quedara gritando sola. Mi madre por fin reaccionó. No fue valentía de película, fue desesperación, fue instinto, fue una madre tratando de salvar lo que quedaba. Pidió ayuda como pudo, con la voz partida, y entre ella y una vecina buena, de esas señoras que no preguntan, solo actúan, lograron llevarme al ambulatorio primero, y de ahí, a un hospital público. Yo iba como flotando. No sé si era el dolor, el shock, o que mi mente se apagó para no morir en ese momento. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas, el sonido de pasos apurados, y luego, silencio. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con una vía en el brazo. La sábana me rozaba la piel como papel. Me toqué el vientre por reflejo, como quien busca algo que siempre estuvo ahí. Y no estaba. Ese vacío no es un vacío del cuerpo, es un vacío del mundo. Me giré despacio, buscando a mi madre. Pero quien estaba sentado ahí, como si estuviera esperando el autobús, era mi padre, con un periódico en las manos, como si él fuera la víctima, y yo solo una niña torpe que se cayó por las escaleras. Me miró por encima del periódico, y se levantó. Se acercó tanto que sentí su aliento, y me habló bajito, con una voz que no era de padre, era de dueño. Te caíste, dijo. Eso es lo que pasó, y eso es lo que vas a repetir. Yo no respondí, no porque aceptara, sino porque vi el mensaje entero sin que lo dijera todo. Si hablas, tu madre paga. Si abres la boca, esto se pone peor. Y yo, rota y sin fuerzas, entendí que él seguía mandando incluso dentro de un hospital. Pasaron los días como si fueran años. Él aparecía a la misma hora, vigilando. Saludaba a las enfermeras con sonrisa educada. ¿Cómo está mi hija?, decía, como si fuera un santo. Y yo, desde la cama, aprendí lo más cruel. Hay gente que sabe ponerse una máscara tan bien, que hasta el mundo la aplaude. Mi madre venía también. Traía caldo, fruta, pan. Pero venía temblando. Yo la miraba y veía dos cosas al mismo tiempo, su amor y su miedo. ¿Y ese miedo, corazón, también es una cárcel? El tercer día, por la mañana temprano, cuando el pasillo todavía olía a café de máquina y silencio, entró una enfermera joven, de esas que te hablan suave y te arropan bien aunque tengan 1000 cosas encima. Me revisó la vía, me acomodó la almohada, y se inclinó como si fuera a preguntarme si necesitara algo. Y me susurró. Hay un chico fuera, lleva 2 días viniendo. Dice que se llama Darío. Tu padre no lo deja pasar. Pero ahora no está. Si quieres, lo meto rápido. Yo sentí el corazón golpeándome en el pecho como un tambor. Darío había venido, no me había soltado, no me había dejado sola. Asentí con tanta fuerza que me mareé. La enfermera salió, y en menos de 2 minutos, Darío entró. Venía con los ojos rojos, la cara apretada de preocupación, como si hubiera envejecido de golpe. Cuando lo vi, se me cayó todo. No pude contener nada. Lloré como se llora cuando ya no queda dignidad que sostener, solo verdad. Él se acercó, me tomó la mano con cuidado, y me dijo, Lali, dime qué te hicieron. Y yo se lo conté, sin adornos, sin detalles innecesarios, solo la verdad, que no fue un accidente, que fue intencional, que me habían obligado a callar, que yo tenía miedo de hablar por mi madre. Y mientras yo hablaba, vi cómo su cara cambiaba, primero incredulidad, luego rabia, luego una determinación que casi me asustó. Nos vamos, dijo, nos vamos lejos, hoy, donde no pueda alcanzarte. Yo quería decir que sí, quería correr con él en ese instante,
Pero el miedo me agarró por dentro. Mi madre, la amenaza, el pueblo, la vergüenza, las miradas. Todo eso pesa cuando una ha vivido años aprendiendo a obedecer para sobrevivir. Y entonces, Darío me dijo algo que cambió el aire del cuarto. «Hay un médico nuevo aquí», murmuró. «No es de la zona. Me buscó anoche. Dijo que tu caso no le cuadra, que lo que pone el informe no encaja con lo que él ve». Yo lo miré sin entender. «Dice que quiere ayudarte», insistió Darío. «Pero tiene que ser ahora, antes de que tu padre vuelva». Esa palabra, ayudarte, me sonó como agua en el desierto. Una esperanza tan pequeña que daba miedo tocarla, por si se rompía. «Tráelo», le susurré. «Por favor». Darío salió casi corriendo, y yo me quedé sola, mirando la puerta, escuchando el pasillo, con el pecho apretado. Porque en mi cabeza solo había dos finales. O por fin alguien le ponía nombre a lo que me hicieron, o mi padre entraba por esa puerta, y terminaba de apagarme. No pasaron muchos minutos, cuando la puerta se abrió. Entró un hombre con bata blanca, de unos 40 y tantos, con una mirada seria pero limpia, de esas que no te escanean, te ven. Detrás venía Darío, tenso, como si estuviera preparado para ponerse delante de mí, con el cuerpo. El médico se presentó con voz baja y firme. Y lo primero que dijo fue esto: «Señora Eulalia, lo que le ocurrió no fue una caída», y alguien intentó que quedara escrito como si lo fuera. En ese instante, yo sentí que la verdad, por primera vez, tenía un testigo. Y justo cuando iba a preguntarle qué iba a hacer, escuché desde el pasillo una voz conocida, saludando con educación falsa. La voz de mi padre. «Buenas tardes. ¿Cómo sigue mi hija hoy?» Los pasos se acercaron. Pesados, exactos, como si vinieran marcando el final de algo, o el inicio de una justicia que yo ya no me atrevía a imaginar. Los pasos de mi padre se acercaban por el pasillo, con esa seguridad de quien lleva toda la vida mandando. Yo tenía el corazón desbocado, la garganta seca, y aún así, por primera vez, no estaba sola en esa habitación. El médico cerró la puerta con calma. Darío se quedó a mi lado, apretándome la mano, como si fuera un ancla. Y el doctor, con una voz firme, me dijo algo que todavía hoy recuerdo palabra por palabra. «Escúcheme bien. Aquí adentro, usted no está desprotegida. Y lo que voy a hacer a partir de ahora, lo voy a hacer por ley, por ética y por humanidad». Me explicó rápido, sin drama, con claridad. Había revisado mi caso y había señales que no encajaban con un accidente doméstico. También me contó que el día anterior mi padre había intentado arreglar el asunto con dinero y presión, como si todo se pudiera comprar. Pero lo que mi padre no sabía, y esto fue lo que me hizo tragar saliva, es que el hospital tenía cámaras en ciertas áreas administrativas y protocolos nuevos para reportar intentos de soborno y amenazas. «Eso ya no depende de usted sola», dijo el médico. «Ahora hay evidencia, y hay un procedimiento que seguir». Yo lo miré como si me estuviera hablando de otro mundo. Porque en mi pueblo, corazón, los hombres como mi padre vivían impunes. La gente prefería mirar a otro lado. «No te metas, es cosa de familia. Aguanta». Ese era el himno. Entonces el médico hizo una señal pequeña con la mano. Y entraron 2 agentes. No te voy a mentir. Mi primer impulso fue asustarme. Pensé que venían por mí. Pensé que todo iba a empeorar. Pero uno de ellos se presentó con una serenidad que me aflojó en pecho. «Señora Eulalia, estamos aquí para protegerla». Y luego dijo lo que yo nunca había escuchado en mi vida. «Su madre ya está a salvo». Se me nublaron los ojos. Mi madre, la amenaza, lo que me había tenido amarrada por dentro. El agente explicó que habían ido temprano, con discreción, y la habían llevado a un lugar seguro, que también habían tomado su declaración, que por primera vez mi madre había hablado sin mirar al suelo. Yo lloré, pero no era el llanto de la derrota, era el llanto de esa palabra que parece imposible cuando has vivido con miedo: alivio. El plan era simple y tremendo. Mi padre visitaba a la misma hora. Llegaría creyendo que todo seguía bajo su control. Y en el momento en que cruzara esa puerta, la máscara se le caería delante de testigos. Los minutos siguientes fueron eternos. El ruido del pasillo, una camilla lejos, voces de enfermeras, y esos pasos que yo conocía demasiado bien acercándose. La puerta se abrió. Mi padre entró con una bolsa de fruta, actuando como el padre ejemplar.
Sonrió. ¿Cómo está mi niña?, dijo con esa voz dulce que engañaba a cualquiera. Pero se quedó helado al ver a Darío. El gesto le cambió. Los ojos se le endurecieron, y dio un paso como si fuera a imponer su ley de siempre. Antes de que hablara, el médico se colocó entre él y nosotros, y los agentes aparecieron, firmes, sin gritos, sin espectáculo. Román Benítez, queda usted detenido. Mi padre se rió al principio, como si fuera un malentendido que iba a solucionar con 2 llamadas. Empezó a soltar nombres. Yo conozco a... Ustedes no saben con quién. Esto es una vergüenza. Pero la autoridad no se movió. Le leyeron los cargos, le pusieron las esposas. Y en ese segundo, cuando escuché el clic del metal y lo vi perder el control por primera vez, sentí algo que nunca había sentido frente a él. Silencio por dentro, como si la jaula se abriera y el aire entrara de golpe. Mi padre intentó gritarme cosas, intentó hacerme temblar con la mirada, intentó dejarme su veneno como despedida, pero ya no tenía el poder completo, porque por primera vez había luz en la escena, y no solo oscuridad. Cuando se lo llevaron por el pasillo, mi cuerpo empezó a llorar antes de que mi mente lo entendiera. Me tapé la cara. Darío me abrazó. El médico me apoyó la mano en el hombro con respeto. Y yo pensé, no me devolvieron lo que perdí, pero me devolvieron el derecho a vivir sin miedo. Después vino lo difícil, porque la justicia no borra el pasado, pero te da un suelo para reconstruirte. Me dieron el alta días después. Me fui con Darío, y con su familia, a una casa humilde en las afueras, lejos del murmullo del pueblo. Su madre, una mujer de manos grandes y corazón enorme, me cuidó como si yo fuera su hija. Me alimentó, me arropó, me habló sin juzgarme. Y por primera vez entendí lo que era una casa donde las puertas no daban miedo. Con el tiempo, mi madre también rehizo su vida. No de golpe, no fácil, pero la rehizo. Y esa parte corazón es importante. A veces el milagro no es que todo se arregle en un día, es que alguien por fin se atreva a decir basta. Yo y Darío nos casamos sencillo, con pocas personas, sin lujos, un sí bajito pero verdadero. No fue un final de cuento, fue un inicio de paz. Nos mudamos a un lugar donde nadie conocía mi apellido ni la historia. Empecé de nuevo, trabajando, aprendiendo a respirar, curándome por dentro a mi ritmo. Hoy, décadas después, sigo horneando bizcochos. Los regalo a vecinas, los llevo a la parroquia. Y cada vez que el limón perfuma la cocina, me acuerdo de esa versión joven de mí. La que pensó que no iba a salir viva de aquello. Y aquí viene lo que quiero dejarte. Como abuela, como mujer, como persona que sobrevivió a lo que no se debería sobrevivir. Si alguien te hace daño en casa, si te controla, si te amenaza, si te obliga a callar, no es amor, no es disciplina, no es normal. Busca a alguien seguro. Una profesora, una vecina, un familiar de confianza, un médico, una autoridad. Hablar no siempre es fácil, pero el silencio nunca protege al que sufre. Protege al que hace daño. Y ahora sí, mi cielo. Si esta historia te llegó al pecho, te pido 3 cosas sencillas. Suscríbete para que estas historias sigan llegando a quien las necesita. Dale like, porque eso empuja este mensaje a más gente. Y déjame un comentario. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? ¿Y qué frase de hoy te llevas contigo? Nos vemos en la próxima historia, corazón. Y que nadie te quite la paz que mereces.